Hoy he venido a hablaros de un tema que todos evitamos tratar, el dolor, que se ha convertido en un tabú en esta sociedad donde hemos asumido que todo tiene que siempre ir hacia arriba, donde los problemas van a ser transitorios. No te preocupes, seguro que esta mala racha pasa enseguida. El dolor seguro que remite pronto. Te recuperarás de esta enfermedad. Afortunadamente, las situaciones suelen mejorar. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que ocurre cuando no mejoran? ¿Qué es lo que ocurre cuando el dolor no remite? Se calcula que de media el 15% de la población mundial convivimos con alguna forma de dolor crónico, que van desde leves molestias hasta situaciones completamente incapacitantes. Para que os hagáis una idea del volumen del problema, se calcula en el 2012 que en Europa el coste socioeconómico que supone el dolor es alrededor del 1,5 al 3% del Producto Interior Bruto. O en el 2015, en Estados Unidos, se calculó que el coste económico que tiene para el país el dolor crónico es un coste superior al coste que suponen todas las enfermedades cardiovasculares o todos los tipos de cánceres o la diabetes. Es mucho, mucho dolor. Tanto que es normal que nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Cuál es la necesidad biológica que tengamos las personas que padecer y sentir dolor? Para entenderlo, nos tenemos que venir a la neurobiología, que define el dolor como la experiencia sensorial y emocional desagradable que se produce cuando hay una presencia de una lesión ística propia de un tejido o no. Es interesante que se defina como una experiencia, ya que esto permite englobar factores mucho más subjetivos, como por ejemplo el contexto o la situación emocional de la persona que lo padece. Pero también es interesante que se defina como algo que se puede producir cuando hay una lesión en un tejido, cuando claramente hay un daño, pero también se puede producir cuando el tejido está sano. Si queremos entender el dolor, tenemos que irnos también a la nocicepción, que es nuestra capacidad de sentir el dolor. Y es uno de nuestros sentidos. Lo que pasa es que no es uno de los más conocidos, porque a todos nos enseñan que tenemos los 5 sentidos clásicos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Pero resulta que los seres humanos tenemos más. Tenemos la termocepción, que nos permite detectar los cambios de temperatura, o la propiocepción, que nos permite notar los cambios en nuestra postura corporal constantemente, y la nocicepción, que es nuestra capacidad de sentir el dolor. Y es uno de nuestros sentidos al mismo nivel que, por ejemplo, la vista o el olfato. Pero tiene algunas diferencias con sentidos clásicos. Por ejemplo, es un sentido que se reparte por todo el cuerpo en una forma de red nerviosa cuyos nervios expresan nociceptores, que son los receptores del dolor. Estos receptores se activan ante determinados estímulos, como por ejemplo un cambio muy brusco de presión, como en un golpe, y entonces emiten la información que va por el cuerpo hasta unas partes muy concretas del cerebro. Y no es hasta que estas partes del cerebro procesan el dolor que yo siento el dolor. Pero es que hay algo especial en estos nociceptores, y es que gran parte de ellos son receptores polimodales. Esto significa que son receptores que se activan ante distintos estímulos. Cambios de presión, pero también cambios bruscos de temperatura, como cuando nos quemamos, o el contacto con sustancias que potencialmente sean dañinas para el tejido. Y esto es especial, porque no ocurre prácticamente en ningún otro sentido. Por ejemplo, todos nuestros sentidos de la vista se basan en que en el ojo tenemos fotorreceptores que se activan ante los cambios de luz, pero el resto de estímulos les es completamente indiferente. Así que el dolor, en cierto modo, es un sentido que está abierto a un mayor abanico de percepciones, y además es diferente, es especial. Y el dolor es especial porque es clave para nuestra salud. Y esto puede ser quizás un poco contraintuitivo, ¿no? Que el dolor es positivo para nuestra salud. Pero me vais a entender enseguida cuando os explique los casos de las personas que no sienten ninguna forma de dolor físico. Son las personas que tienen insensibilidad congénita al dolor, que es una enfermedad muy rara.
están documentados apenas 50 casos. Y en ella, estas personas, aparentemente no les ocurre nada, incluso las pruebas neurológicas básicas son normales. Pero tienen dos síntomas. El primero, no sabemos por qué, es que no tienen un buen sentido del olfato. Y el segundo es que no sienten el dolor. Y no sentir el dolor enseguida es un problema. Ya cuando son bebés, si se hacen una herida, se hurgan en la herida haciéndola más grande. Cuando les salen los dientes, se muerden la lengua, los labios, las yemas de los dedos. Se hacen heridas. Cuando son pequeños todavía, pero un poco más mayores, jugando, no tienen ningún cuidado. No se dan cuenta si se lesionan, si se rompen un hueso, dislocan una articulación. E incluso cuando son adultos, viven una vida difícil, aunque vivan con cuidado. Porque se enfrentan al problema de que, claro, como no les duelen las cosas, les cuesta mucho saber cuándo deben ir al médico. Son un poco como coches, ¿no? Donde falla el pivote principal de alerta que avisa que pueda ir algo mal. Así que, paradójicamente, no sentir el dolor hace que tengas una menor calidad de vida que una persona que siente el dolor de una forma normal. Y esto es así porque el dolor es claramente una señal de alerta, es una función biológica que tiene, pero no es la única, ya que el dolor tiene otra, y es que el dolor nos protege, cuida de nosotros. Cuando nos lesionamos una parte del cuerpo, nos duele, y nos duele además durante un tiempo. Y esto es así porque como nos duele, dejamos de utilizar esta parte, y esto permite la adecuada recuperación del tejido. Esto es muy importante, y creo que es especialmente importante en esta época que vivimos todos, que estamos bajo un montón de presión, tenemos mucha prisa, y es que llegamos a un punto que yo creo que es que si no nos dolieran las cosas, creo personalmente que acabaríamos reventándonos la salud. Así que, por esto, es muy importante no ignorar el dolor, porque es clave para nuestra salud. Desgraciadamente, el dolor, que es importante para nuestra salud, a veces también es un problema de salud. Y esto se ve muy claramente en las personas que padecen dolores crónicos, de los cuales hay muchísimos tipos. Tenemos desde gente que vive con migrañas, personas que padecen fibromialgia, gente con enfermedades de larga duración que tiene asociado mucho dolor, como por ejemplo algunos tipos de pacientes oncológicos. E incluso hay gente que se les tiene que amputar una extremidad y después de la operación les duele la extremidad que ya no tienen. Esto último se denomina dolor del miembro fantasma. Y es interesante porque nos recuerda una cosa, y es que para que nosotros sintamos dolor, lo único que es necesario no es que haya una lesión ística o siquiera que tenga que haber un tejido. Solo hace falta que se activen las partes del cerebro que procesan el dolor. Esto es muy interesante porque explica por qué las personas decimos que nos duele cuando alguien nos insulta, cuando se rompe una relación, cuando hay acoso laboral o en el colegio. Se ha visto en estudios que el rechazo social activa las partes del cerebro, algunas de ellas, que procesan el dolor. Así que no es un modo de hablar, es que, en cierto modo, realmente nos duele de verdad. Y esto es así porque el dolor tiene neurológicamente dos componentes. Tenemos, por un lado, una parte del cerebro que se ocupa del componente de la percepción sensorial, de dónde viene el dolor, cuál es su intensidad. Pero hay otro componente, el componente emocional. Si este dolor es un dolor que nos genera mucha ansiedad o es una molestia que vamos bien con ella o es realmente algo muy grave o algo incluso que nos da placer. Es aquí, en este componente emocional, donde está gran parte de la diferencia entre tener un dolor y sufrir. Y hablando de sufrimiento, el escritor Haruki Murakami, en su novela ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, menciona una frase que le enseñaron mientras él se preparaba para correr maratones. El dolor es inevitable, sufrir es opcional. Y él, cuando estaba en una carrera en una situación mala, se repetía esta frase. El dolor es inevitable, sufrir es opcional. El dolor es inevitable, sufrir es opcional. Y es una frase muy interesante,
porque neurológicamente es parcialmente cierta. Se ha visto en pacientes que padecen dolores crónicos que si conseguimos que estas personas tengan estados de ánimo más positivos, disminuye su percepción del dolor, les duele menos. Y esto es muy importante porque así conseguimos que estas personas ganen en calidad de vida como pacientes. Eso sí, solo ganan en calidad de vida. Otros factores, como son los tiempos de recuperación o la esperanza de que se recuperen, no se ven alterados por el estado emocional de los pacientes. Y esto lo remarco, porque ahora mismo hay muchas pseudoterapias que dicen que el origen de enfermedades muy graves se debe a conflictos emocionales, a tener emociones negativas, y esto es completamente falso. Lo que sí que se ha visto respecto a las emociones es que respecto al dolor, si nosotros estamos en una situación que estamos padeciendo dolor, pero conseguimos mantenernos haciendo las cosas que nos animan un poco, tenemos un entorno que nos apoya y que a veces nos consigue también animar y en conjunto estamos de mejor ánimo, nos va a doler menos. Vamos a ganar en calidad de vida como pacientes y esto es muy importante, porque sobre todo en situaciones muy graves es lo poco que todavía depende de nosotros. El dolor es inevitable. Sufrir es opcional. Bueno, antes he dicho que es una frase parcialmente cierta. Y es que, del mismo modo que se ha visto que el estado emocional puede modular el dolor, se está viendo cada vez más que el dolor modula el cerebro y el estado emocional. Es un mecanismo que aparentemente va en las dos direcciones. Existe una creciente literatura científica que está detallando cómo las personas que padecen dolor crónico tienen una mayor incidencia de ansiedad o depresión. De hecho, se ha llegado a ver en estos pacientes que disminuye en el cerebro la cantidad de materia gris cerebral en zonas implicadas en la cognición, en el pensamiento y en el procesamiento del dolor. Esto significa que, literalmente, el cerebro de una persona que sufre cambia. Y por el modo que nos indican todos los datos, el cerebro cambia de un modo que lo hace que tienda a estados emocionalmente más negativos, que le sea más difícil estar animado. Por eso a veces el dolor es inevitable y sufrir también va a ser inevitable, porque por mucho que nosotros nos esforcemos por estar más animados o por mucho que nos apoye nuestro entorno, es que fisiológicamente a veces no va a ser posible que consigamos animarnos. Y en estas situaciones a veces no hacemos lo que todavía podría ayudar, y es hablar de ello y buscar ayuda. Creo sinceramente que en una situación en la cual el 15% de la población mundial convivimos con una forma de dolor crónico y con unos niveles de sufrimiento que en España nos están acercando a los 4.000 casos de suicidio anuales, es el momento que el dolor y el sufrimiento dejen de ser un tabú social del cual no hablamos ni siquiera a veces con las personas más cercanas. Tenemos que hablar más de este tema y tenemos también que escuchar mucho más a las personas que sufren, porque a veces el dolor no se va a ir con facilidad. Por eso, quiero cerrar hablando a las personas que estéis en un momento malo, hablad de ello y, sobre todo, buscad ayuda, porque es verdad que en la vida a veces el dolor va a ser inevitable, pero nunca tenéis por qué sufrir solos. Muchas gracias.